buenas tardes, sea bienvenido a Crisol TV, espacio que le acompaña durante todo este verano y que le propone celebrar juntos los 25 años de la televisión en Granma. Acompáñenos, recuerde que estamos en tu realidad. Nuestra identidad y cultura satisfacen tus necesidades. Trabajamos en equipo con visión de futuro. ¡25 años en tu realidad! Y hoy nos vamos hasta la ciudad del Golfo del Guacanayabo, Manzanillo, ciudad mística que encanta. Somos Crisol TV, celebrando los 25 años de la televisión en Granma. Hoy con una mirada a Golfovisión. Recuerda que siempre estamos en tu realidad. Año 2004 y a punto de partida de una excelente idea que tuviera el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, pues hubo una gran apertura en nuestro país para la comunicación de masas en las localidades, específicamente en los municipios. Y a punto de partida de esa idea, pues se comenzó a pensar en Granma en la materialización de 2 telecentros municipales, además del canal provincial de televisión. Ese año se nos convocó a varios profesionales de la televisión provincial para comenzar a preparar lo que tiempo después vino a ser el Telecentro Municipal de Manzanillo, Golfovisión. Entonces algunos profesionales del medio provincial nos fuimos hacia la ciudad del Golfo del Guacanayabo y allí comenzamos a preparar a varios profesionales de la comunicación de ese municipio para que fueran precisamente la primera cantera que iba a emerger como trabajadores de ese medio municipal. No nos fue difícil porque Manzanillo es una plaza fuerte de comunicación en nuestra provincia y entonces nos hicimos a la tarea con muchísimo deseo. Yo recuerdo que aunque no nos fue difícil en un primer momento, sí tuvimos que reorientar a muchos de esos profesionales porque la mayoría de los periodistas, específicamente en el caso de la prensa, que fue a los que tuve que de alguna manera pues orientar, supervisar, también dirigir hacia el camino de la televisión, la mayoría de ellos venían de la radio. Y aunque la radio tiene muchas maneras de decir y hacer similares con la televisión, también tiene marcadas diferencias, sobre todo en el discurso comunicativo, o sea, cómo voy a decir las cosas al público. Y había que dirigir un poco hacia el discurso televisivo aquellos que venían de la radio. Para nosotros la experiencia fue interesantísima. Venían muchos profesionales y muy buenos en la realización radial y bebimos de ellos porque la radio es dinámica, es muy rápida, también es efímera, pero es muy precisa en su discurso. De ellos aprendimos, pero también le llevamos el conocimiento de la realización audiovisual, que es un poco también tratar de conjugar el sonido con la imagen. Es un discurso más convergente en cuanto a la forma de decir, pero también la forma de visualizar. Y para nosotros fue bien interesante. Además, montar un producto audiovisual lleva sus características también desde la realización. O sea, no es solamente informar al pueblo, sino informar desde lo visual, tratar de llevar un discurso a la par desde lo que voy diciendo hasta lo que voy mostrando y hacer converger esas dos ideas para tener un producto final locuaz, veraz
también impactante para la población, era algo que teníamos que lograr entre aquellos que estábamos preparando. A mí me encantó esa experiencia, creo que forma parte también de mi superación profesional dentro de la realización televisiva, porque, como dije, aprendí muchísimo de los realizadores radiales que en ese momento estaban formando parte de ese equipo que iba a conformar la primera cantera de profesionales dentro del Telecentro Golfovisión. Yo me siento muy feliz con el resultado que se ha tenido con Golfovisión en Manzanillo, porque aquellos primeros muchachos que nosotros ayudamos a formar, muchos de ellos ya no están hoy en el medio. Sin embargo, a lo largo de el ejercicio dentro de ese canal municipal, obtuvieron muy buenos resultados. Yo tengo la satisfacción enorme de haber sido parte de la formación inicial, por ejemplo, de periodistas como Valia Martínez Sanz, que no venía de la radio, sino que era de las periodistas que egresaba de la universidad en ese tiempo. Valia se convirtió, por ejemplo, en una de las más laureadas dentro de los festivales municipales y provinciales de televisión. Eso es fruto también de un trabajo de base que se hizo con ella, pero con otros muchos también. No voy a mencionar todos los nombres porque quizás alguno se siente eludido, pero creo que lo más importante es que nosotros sentamos las bases para que los trabajadores de Golfovisión crecieran, y crecieron de verdad con muchísimo resultado y sobre todo con muchísimo impacto en la población, que es el destinatario fundamental y final del producto audiovisual que está llevando a pantalla ese medio municipal de comunicación. Para conformar el equipo, un grupo de destacados locutores de Radio Granma inician progresivamente sus parlamentos e intentan hacer periodismo, perdiéndole el miedo a las cámaras. Sin dudas, todo un reto. Me llamo Ciro Rosabal Ferrales, fundador del Telecentro Golfovisión. Trabajo aquí como luminotécnico y camarógrafo. En los inicios del Telecentro, cuando radicábamos allá en Pedro Figueredo, esquina Sariol, ahora es materia prima. Al principio del Telecentro, cuando se empezó a hacer una corresponsalía, y por decisión de Lázaro Espósito, que estaba como secretario del Partido Provincial aquí en Granma, decidió hacer un telecentro municipal, y salió el día 8 de septiembre del 2004. A raíz de ahí yo trabajaba como custodio del telecentro. Nada más éramos trabajadores del telecentro oficial, éramos 4, era Muñeco como chofer luminotécnico, era Sorsole como maquillista, era Natacha como productora y yo. Los demás trabajadores trabajaban en otros lugares. Por ejemplo, habían compañeros que eran del Teatro Manzanillo, otros que no tenían vínculo laboral y estaban aquí. Esos compañeros se pasaron 6 meses y más sin cobrar un salario. Los demás sí le pagaban por el centro de trabajo donde estaban. Incluso Ernesto y Michael, que radicaban en el IPI, por decisión del partido, los llamaron a trabajar acá como editores, y a raíz de ahí se fue armando el telecentro. Soy Rocle Figueroa Vega, realizador de la radio en Manzanillo y también de la televisión de esta ciudad de Golfovisión. Recuerdo hace 15 años cuando llegábamos al Telecentro Golfovisión en sus inicios.
También recuerdo que Nilka Yero fue la encargada de hacer el casting para ir seleccionando periodistas, locutores, todo el personal que iba a trabajar. Ella pues me endulzó para que me dirigiera hacia el periodismo, no hacia la locución. Por lo tanto, lo primero que hice en esos inicios de septiembre, desde tantos años, aquí en Manzanillo, fue periodismo. Estuve aproximadamente 2 o 3 meses hasta que, bueno, ya se fue conformando una parrilla de programas variados y pasé a ser locutor, ¿no?, junto a un equipo de locutores que aún se mantienen en Radio Granma, no así en estos momentos en la televisión. Y después, bueno, Yasmina, que fue la primera locutora que tuvo este telecentro, se encargó de darnos pues todas las herramientas que ya uno iba teniendo de la radio, pero al pasar a la televisión uno tenía que quitarse ciertos vicios. En la radio, a veces para que un tono en la voz o determinado ritmo feriado se logre, uno hace determinados gestos y esos gestos había que eliminarlos en la televisión. Por tanto, esos primeros tiempos fueron realmente difíciles hasta que, bueno, ya uno iba pues teniendo todos esos elementos, todo ese lenguaje y lo fue aplicando a la nueva forma de hacer de uno en la realización televisiva. Me llamo Ibe Aguilera, asesora del canal Golfovisión. Llego al canal procedente de Cultura, que es el medio que fundamentalmente en mi vida profesional me he movido. Era antes directora de Ediciones Orto aquí en Manzanillo y el Centro Navarro Luna. Y bueno, las inquietudes en torno al audiovisual es lo que me hace llegar aquí al canal, afortunadamente. Mi nombre es Isis Martín, entré acá al Telecentro Golfovisión como bibliotecaria, ahora me desempeño como maquillista, que es un trabajo bonito, además de complicado, por las diferentes personas que pasan por acá, con diferentes características, diferentes tonos de piel, a los que tengo que hacerle una obra de arte para salir en la pantalla de nuestro canal Golfovisión, donde colaboro con cada imagen a la calidad de nuestros programas. Mi nombre es Reiniero Olivera Rodríguez, soy camarógrafo del Telecentro Golfovisión. Me incorporo al Telecentro Golfovisión en el año 2013, luego de que se hizo una convocatoria para camarógrafos en este canal. Pasé un curso de 6 meses y desde el mismo instante que me encontraba pasando el curso ya me fui adentrando dentro del colectivo de trabajadores de este telecentro. Fui parte del colectivo que participó durante la pandemia del cólera en Manzanillo. Fue una experiencia bastante reconfortante en la parte de la televisión porque fui capaz de ir desarrollando mis habilidades como camarógrafo. Vi imágenes impactantes, pero eso no me dio más fuerzas para ir creando cada día más y superándome cada día más como camarógrafo. Lázaro Manuel Lloret, locutor de Golfovisión, actualmente jefe de programación. Inicio en este canal hace aproximadamente 7 años como locutor del Telecentro Manzanillero. He tenido la dicha de moverme en diferentes espacios, diferentes géneros televisivos, que me ha permitido superarme dentro de la especialidad televisiva que desempeño como locutor, pero a la vez me ha permitido investigar un poco sobre diferentes especialidades. Así un poco ha sido el recorrido desde que inicié en la televisión en el año 2013, donde pues siempre me llamó la atención el bichito de la pantalla chica. Y ahí un poco ir conociendo de las diferentes especialidades. Como ya decía, he tenido la dicha de conducir diferentes programas, diferentes eventos que a través de la televisión han surgido y ha sido un reto y una superación constante. Cuando me preguntan de la televisión qué significa para mí, yo digo que significa reto, superación y oportunidad. Hace ya un tiempo pues asumí la programación del Telecentro y podemos hablar sobre la misma que cuenta en estos momentos con 14 programas en pantalla. Nosotros nos distribuimos los lunes, miércoles y viernes durante 2 horas en el aire, 6 a la semana, las cuales siempre van en busca de las necesidades, las inquietudes del manzanillero.
Durante estos años, Golfovisión, con sus maneras de hacer, se ha ganado el cariño y el respeto de sus televidentes. Ellos agradecen verse reflejados en cada programa y se enorgullecen de su televisión comunitaria. Golfovisión, como usted ha dicho, fue fundado por una idea del comandante. Y decir que fue una emisora, es una televisora que hay que potenciar un poco más, darle más espacio aquí para que se conozca un poco más. Hay muchos manzanilleros que no tienen la oportunidad, por X, por Y, trabajan y no tienen la oportunidad de ver una serie de programas muy instructivos que se dan ahí. Tener una televisora comunitaria, porque más o menos es una televisora comunitaria, o sea, fundada en Manzanillo, creo que representa algo porque se identifica la nacionalidad manzanillera, o sea, ahí ponen programas de las comunidades campesinas, programas de aquí de la misma televisión de Manzanillo, tanto educativo como informativo, programas para las personas adultas, programas para los niños, programas para los adultos, que eso es lo que se busca, una diversidad de programas que alimentan la cultura de Manzanillo y a nivel nacional, porque es un programa que también a nivel nacional conozca la cultura del manzanillero. Pues en él se conocen primeramente las tradiciones de nuestro municipio y de nuestro país. Aquí se sientan las bases para darnos la información desde el punto de vista político, social, económico. Para mí que reviste de gran importancia. Pienso que deben de retomar el programa de Contacto Popular, porque ahí sí sale la opinión del pueblo, lo que la gente quiere, lo que necesitamos nosotros como manzanilleros. Y como una revista de facilitación social, pienso que deben de retomar también Buenas Noches Familia, que esos programas, pienso yo, a mi entender, son los más, por lo menos los que a mí me gustan. Catalogo la programación de Golfovisión como bastante amena, tiene bastante información a la población. Deberían de darle unas horitas más de programación. Pero bueno, la catalogo bastante buena, ¿no? Tiene que tener otras cosas, por lo menos unos espacios humorísticos, más cine, ¿entiendes? Buscando el entretenimiento de las personas. El colectivo de Golfovisión ha crecido en cantidad y calidad. Son excelentes profesionales que ponen todo su empeño en cada salida al aire. Sus realizadores son multipremiados en festivales provinciales y nacionales. Hace 15 años atrás, bueno, ya yo estaba en Golfovisión justo en la inauguración de este telecentro, pero procedía del Politécnico de Informática, donde impartía clases de la especialidad y donde, o sea, me uní al grupo de personas que a través de una convocatoria fui seleccionado para formar parte de este colectivo que iba a inaugurar el telecentro. Cuando yo empecé Golfovisión, yo en ese momento no me había propuesto metas, no tenía retos. Quería crecer como profesional, ese era el principal reto. La televisión no era el medio que más me gustaba, era la radio. Pero azares de la vida me llevaron a hacer televisión. Quiero decirles que yo llegué tarde a la convocatoria, no porque fuera tan entretenido, sino porque me enteré un poquito tarde y cuando entré a formar parte del equipo, entré, como bien explicaba, como en la especialidad de editor y
y tenía, ¿sabes? Como yo tenía una cierta formación en la especialidad de informática y la edición que se iba a manejar dentro del proceso era la edición no lineal, pues bueno, ya tenía algunos cursos, había trabajado en el Adobe Premiere y había, en materia de software educativo, había hecho algunas cosas y un poco que tenía la delantera, más bien desde el punto de vista del concepto, ¿no? Pero jamás había hecho televisión, más allá de la que veía en la casa, y para mí indudablemente fue un reto. Traer la señal televisiva, traer premios, traer personalidades que muy pocas veces llegaban al territorio a través de la televisión, fue un lujo que se dieron los manzanilleros cuando ese 8 de septiembre de 2004 comenzó la televisión en Manzanillo. La televisión es como una magia que te va adentrando, que te va embrujando, que te va haciendo partícipe de todas las especialidades, y como editor fui comprendiendo, fui aprendiendo, fui entendiendo que para poder hacer las cosas que se me ocurrían tenía que de alguna manera no solamente idearlo, sino materializarlo, y eso no bastaba ser editor. Fue entonces cuando empecé a hacer algunas cosas como director sin haber pasado ningún curso, sin haber tenido ninguna experiencia. Fui viendo el fruto de lo que ideaba en pantalla. Ingreso a la universidad, estudio comunicación social y 5 años después me ofrecen como única posibilidad de desarrollo profesional hacer el servicio social en Golfovisión, un telecentro que se había inaugurado justamente cuando yo ingresaba a la universidad. Por lo tanto, ya tenía 5 años de vida y llegué a la televisión pensando que estaba en el lugar erróneo. No sabía exactamente qué tenía que hacer allí y de hecho lo pensé en ese momento y lo sigo pensando hoy. Mi formación en 5 años de universidad no me prepararon para ese momento. Golfovisión hoy se me antoja pensar que es la maestra paciente, experimentada del preescolar, que espera que los niños crezcan para medir sus conocimientos, para comprobar todo el resultado de esos primeros años de infancia. Así justamente yo valoro Golfovisión y valoro también a los públicos que también esperaron pacientes que nosotros alcanzáramos hasta cierto punto una mayoría de edad para hacernos crecer, vernos como adolescentes, como jóvenes, formarnos y traerle alegrías al territorio que no fueron pocas. Yo cuando entré a Golfovisión, Golfovisión tenía 5 años en el aire. Ya se habían hecho, yo creo que todas las locuras iniciales. Por lo tanto, ya yo entré a un colectivo que era un colectivo joven, era un colectivo osado, pero ya no era un colectivo de gente aprendiendo. Después de 15 años tengo que reconocer que Golfovisión fue la escuela que me formó como periodista, como realizadora, como editora, como guionista de muchos programas, porque fue justamente ahí donde yo hice mis pininos como profesional de la prensa. Y la televisión se volvió un medio para luego realmente encontrar mi camino, para mover otras inquietudes y para encaminarme en la vida y ser una persona realizada. En Cuba, fuera de Cuba, en La Habana, en cualquier lugar del mundo, yo sigo siendo el Ernesto Bosch de Golfovisión, aquel que se formó en Golfovisión, aquel informático que muy joven comenzó a hacer sus pininos allí y que gracias, y lo repito constantemente en todas mis entrevistas, gracias a que tuve Golfovisión en mi formación, soy lo que soy hoy. Hace algunos años que estamos acá y por supuesto eso trae consigo que hayamos hecho una vida, o al menos hemos definido una vida en La Habana. Y sé que los manzanilleros siempre que nos vean en las calles o en la pantalla se van a acordar de nosotros, y ese es el regalo que tengo hoy desde La Habana, poder hacer desde aquí proyectos que tuvieron su génesis allí, como Produce y Aporta, que hoy llega a ser un programa nacional. Y yo creo que desde La Habana puedo hacer tanto o más que lo que hice por mi ciudad desde Manzanillo. Y hoy, gracias a Petricor, he podido cumplir un sueño. Petricor es una compañía audiovisual que nos acogió y que nos encamina hacia el futuro profesional de una manera sorprendente. Petricor es esa añoranza que sentimos, porque Petricor es el olor de la lluvia, es ese olor a tierra mojada que nos hace recordar la casa.
Una productora que no es más que un grupo de amigos que hacemos televisión, que tengo yo la oportunidad, la suerte de dirigir, pero que lo fundamos todos y lo estamos desarrollando todos bajo el nombre de Petricor Producciones. Petricor nació de esa experiencia que teníamos, Petricor nació de la necesidad que teníamos de estar cerca de amigos. Y reflejamos desde esta productora el trabajo de los manzanilleros, el quehacer de los manzanilleros. Por lo tanto, no porque estemos lejos, no porque lamentablemente no podamos estar todo el tiempo en Manzanillo que queramos, nos olvidamos de nuestros inicios, nos olvidamos de las cosas buenas y malas que nos regaló Golfovisión y que nos permiten ser las personas que somos hoy. Por lo tanto, indudablemente, Petricor es Manzanillo y Petricor es Golfovisión. Y con una felicitación al colectivo de Golfovisión, quienes también celebran nuestros 25 años, estamos llegando al final de este espacio. Gracias por su compañía y le espero la próxima semana. Recuerda que estamos en tu realidad.